Hola de nuevo. En esta lección vamos a intentar dar un pequeño paseo por la interfaz de RealFlow y todo lo que ello conlleva, intentando explicar el uso mínimo de la mayoría de las herramientas que se disponen dentro del software. Cuando arrancamos RealFlow, y esto es una cosa que no nos cansamos de repetir, sale un aviso de que chequen las demo scenes. Las demo scenes son súper útiles y cada vez que sacamos una actualización del software, pues añadimos algunas nuevas, como en este caso hemos puesto escenas en el tab de diverso, que son los nuevos solvers tan potentes que se han añadido en este 2015. Vamos a empezar con la interfaz, pues lo primero que nos damos cuenta es que RealFlow es un programa a simple vista como cualquier otro paquete 3D, tiene una vista de perspectiva. Con los hotkeys 1, 2, 3, 4 cambiamos entre ortográficas, top, front, side, perspectiva. Si queremos crear una cámara a partir de la vista que tengamos seleccionada, pues simplemente nos venimos a y empezamos a ver cosas. Tenemos tabs arriba. Vamos al tab de display, hacemos clic en la cámara y se genera una cámara. Venimos al panel de nodos, arrastramos la cámara al viewport y ya tenemos esa cámara activa. Dentro de la cámara tenemos todos los parámetros. Primer parámetro que se queda activo es el parámetro de cámara en sí mismo. El hecho de que esté doqueado o desplegado es una cuestión de preferencias, que también ya veremos luego cómo se puede cambiar. Podemos visualizar todos los tabs referentes a cada nodo seleccionándolos con el botón izquierdo. Arrastramos y vamos seleccionando lo que queramos. Eso está hecho para que en los casos en los que los nodos dispongan de muchos tabs no se colapse uno y no piense que esto es súper complicado porque hay 1000 parámetros que tocar. Realmente siempre se va a estar utilizando un mínimo número de ellos como en todo software. Me ha arrancado por aquí el antivirus, espero que no ralentice mucho. Entonces ya vamos comentando cositas. Tenemos el viewport. El viewport se puede dividir, se puede fraccionar en cuadrantes, hacer división horizontal, vertical. Podemos añadir aquí diferentes vistas. Podemos customizarlo mucho. Podemos arrastrar una vista encima de la otra. Podemos mover los paneles de sitio. Podemos ajustar el layout que nosotros queramos en función de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, podríamos estar aquí creando un layout que nos valga y aquí vamos a otro sitio. Cuando clicamos en el icono superior izquierdo dentro de cada panel, pues podemos cambiar el tipo de panel que es. Y podemos pasar de un single view, que es en el que hemos convertido en muchos, a un quad o cargar el render interactivo de Maxwell, el editor de curvas, etcétera. Pero podríamos estar, en este caso, a lo mejor generando un editor de nodos, que es otra cosa muy potente que hay dentro de RealFlow, o podríamos querer tener aquí un editor de scripts para Python y empezar aquí a copiar Python, lo que fuese, lo que sea. ¿Vale? Este layout, pongamos que este es un layout que queríamos tener, y ahora a ver si puedo deshacerme de esta ventana del AVG. Voy a pararlo un segundo y vuelvo. Quería decir, el tema de los layouts se pueden salvar. O sea, vamos al menú layouts y salvamos el layout que queramos o cargamos el layout que hayamos guardado previamente. Entonces simplemente apply y en este caso no tenemos ninguno guardado. Ponemos default. No queremos salvar los cambios del script y volvemos al layout original. ¿Vale? Y ahora voy a pausar un segundo y vuelvo en cuanto arregle lo del... Vale. Pues ya estamos de vuelta. Entonces, ¿qué más tenemos a nivel de paneles? Pues, por ejemplo, podríamos filtrar los paneles. Eso lo hacemos a través del editor. Podemos decir que dentro de cada panel seleccionado, si para eso simplemente seleccionamos dentro, nos muestre el elemento que queremos. Nos deshabilita incluso el highlighting de la selección cuando tenemos polígonos, etcétera. Eso siempre se hace a través del panel View. Aquí arriba es View. Si estamos deshabilitando o cambiando el modo de shading a nivel de elemento, a nivel de escena y a nivel de panel tenemos todo el filtrado por aquí. Aparecerá un mensajito de esta ventana está filtrada. Vamos a hacer uno simplemente para demostrar eso. Pues ponemos aquí, por ejemplo, que no se carguen los dominios de diverso y avisa que la vista está filtrada. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí así rápido para ver que es interesante porque se puede customizar mucho? El tema de las shelves. Las shelves se añadieron en RealFlow
2014, si mal no recuerdo, y ayuda mucho a la hora de comprender el funcionamiento de RealFlow, porque están ordenadas de manera que las cosas más comunes están siempre accesibles en un punto centralizado, ¿no? De otra manera tendríamos que ir a través de los menús antiguos, que eran Edit, Add, y empezar a buscar navegar por menús, ¿no? También otra manera de añadir elementos a la escena es venirnos a este panel, que es el Relationship Editor, del que hablaremos en un momento, y añadirlos por aquí también. Pero teniendo todo en las shelves, como tienen otros paquetes 3D, pues simplemente a un clic ya se generan los elementos. Está todo color coded, es decir, los colores nos indican, y eso es una cosa que también repetimos mucho, pero es para que la gente se quede de la simplicidad o la facilidad de uso de RealFlow. El hecho de que esté color coded nos da a un simple vistazo de qué está compuesta la escena, ¿no? Entonces, todos los emisores de partículas tienen una tonalidad azul, dependiendo del tipo de solver que utilicemos, pues es mínimamente diferente. Un color turquesa es lo último que se ha añadido en este 2015, que son los solvers de diverso. El solver de larga escala para generar océanos abiertos, mayoritariamente, o así es como lo recomendamos, ese híbrido, el Flip Solver, y ese está en un azul un poco más cian, y el solver de partículas de toda la vida, el SPH, es ese azul más oscuro. Pero esos tres son los que generan las partículas. Luego tenemos las fuerzas o manejadores que llamamos daemons dentro de RealFlow, o daemons. Esas son de color rojo, y luego todo el tema de geometría, bien sea las primitivas o para importar objetos, o las dinámicas de Caronte, que es el solver de dinámica de RealFlow, está color coded en amarillo. Entonces tenemos amarillo para geometrías y dinámicas, rojo para fuerzas y helpers, azul para partículas, y luego verde es para el mallado de esas partículas. Queda un elemento más que son las superficies de océanos, el Real Wave, y también está en azul porque también genera partículas. Y los splines, que es un elemento nuevo que se ha añadido, son nodos que salen de color, si no me equivoco, morado dentro de la interfaz. Vamos a empezar a hacer un ejemplo mínimo para poder ir explicando cositas. Vamos a ir casi saltando de uno a otro para que sea todo más fácil. Vamos a eliminar esta cámara. Lo primero que podemos crear es quitamos ya el filtrado, un simple emisor de diverso. Y entonces vamos a quitar la exportación para que no esté esto salvando fichero. Le damos a simular y generamos partículas. Las partículas nos salen porque la tenemos filtrada, es lo que habíamos dicho antes. Entonces quitamos esto y ahora salen las partículas ahí, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Por defecto, este es donde vamos a ver todas la interacción entre los nodos de RealFlow. Están conectados entre sí, ¿vale? Entonces vemos que si clicamos en este icono de arriba, que pone Show Implicit Links, eso muestra los links implícitos, links directos entre nodos, pues nos muestra esta línea discontinua para hacernos saber que el emisor está conectado al dominio. Podríamos deshacernos del hub, que esto es lo que está, porque por defecto tenemos seleccionado el Add to Default Hub. Si quitamos esto, a partir de ahora cualquier elemento que generemos en la escena no va a aparecer un hub y no se va a linkar. Tenemos que hacer todos los links a mano. Si tenemos esto, lo que pasa es que no sabemos, o sea, tenemos que saber cómo son las conexiones. Eso es control, botón izquierdo del ratón y conectamos. Reseteamos y tendremos el mismo efecto que antes. Para demostrar cómo funcionan los links dentro del Relationship Editor, quizás más ilustrativo, y voy a borrar esto, generar un emisor de los antiguos de SPH. Supongamos que tenemos un emisor de partículas y emite en esta dirección. Simulamos. Ahí, me he vuelto a pasar lo mismo. Voy a deshabilitar la exportación. Emite partículas en una dirección. OK. Y ahora duplico ese emisor y lo muevo y lo enfrento. Lo roto de manera que la flecha indica que se están enfrentando estos dos emisores. ¿OK? ¿Qué pasa cuando yo simulo ahora? Export none. Voy a parar un segundo para ver por qué. Ah, no, ya está, ya ha parado. No pasa nada, no interactúan entre sí. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de link entre ellos en la escena. Si tuviésemos esto conectado por defecto, y podría repetir si quisiese borrar y volver a crear, pero bueno, creo que se entiende ya. Vemos que al tener seleccionado la visualización de los links, nos muestra que tenemos conexión bidireccional entre los dos. Ahora que los hemos linkado a un hub, ¿vale? Entonces cuando resetee,
ahora si están conectados, ahora chocan entre sí, ¿vale? ¿Qué pasa si elimino el hub e intento replicar esto de manera manual? Control, botón izquierdo, arrastro sobre uno sobre otro y reseteo. Hemos arrastrado el 2 sobre el 1, ¿vale? El 2 es este de la izquierda, el de la derecha, perdón, y el 1 es este. Podría incluso cambiarles el color, me vengo al tab de nodo, le cambio el color para que tenga un poco más de visibilidad cuando lo ponemos aquí en el viewport, ¿vale? Por ejemplo así. Entonces ahora tenemos uno amarillo y otro morado. Entonces el 2 va a empujar a las partículas del 1. A ver si pasa eso. Correcto. El fluido 2 está empujando a las partículas del 1. El 1 no afecta al 2. Si deshacemos esa conexión y lo hacemos al revés, control, botón izquierdo del ratón hacia el 2, lo que va a pasar es el efecto contrario. El 1 va a empujar las partículas del 2. O sea, el amarillo va a estar por dentro del morado, el morado es el que se va a expandir. Vemos que pasa eso y eso es exactamente lo que está pasando. Vale, si ahora quiero replicar el efecto que tenía con el hub, lo único que tengo que hacer es control, botón izquierdo del ratón, arrastro y ahora vemos que tenemos la flecha bidireccional, con lo cual ahora van a chocar como si hubieran estado conectados a un hub. Y esta es la base de las conexiones en el Relationship Editor de RealFlow. Si queremos saber siempre a qué está conectado cualquier nodo, podemos, con el nodo seleccionado, apretamos en este botón y nos enseña todas las conexiones que tiene un nodo determinado. Si queremos ver todas las conexiones implícitas y explícitas, apretamos este otro. Podemos abrir una escena, quizá para ver alguna de las escenas demo de Diverso, para ver lo que estábamos comentando de color coding y demás. Y quizá este no es el mejor ejemplo, pero bueno, vemos aquí abajo en la leyenda que tenemos azul y rojos. Nos faltaría amarillos, en este caso porque no hay geometría. Vamos a elegir una que tenga geometría y fluido. Por ejemplo, Diverso, Caronte, suele tener exacto. Entonces vemos que aquí los colores que aparecen siempre son amarillo, rojo y azules, en este caso el turquesa, ¿vale? Si queremos ver todas las conexiones de esta escena, podemos clicar aquí en el spreadsheet y eso nos da todas las conexiones directas e indirectas que hay también a una vista. Todo lo que sea cuadro completo es bidireccional, todo lo que sea de un único color, dependiendo si está arriba o abajo, pues será del elemento en la izquierda hacia el de la fila hacia la columna o de la columna hacia la fila. Y podemos desde aquí, por un botón derecho, podemos conectar y desconectar. Esto es muy útil cuando tienes una escena muy grande con muchos nodos conectados. ¿Qué más se puede hacer por aquí, por ejemplo, en el Relationship Editor? Pues podríamos colocar notas para, si queremos dar información. Vemos que creo que esta escena directamente tiene una nota, o alguna de las que hemos abierto antes tienen notas informativas. Aquí podemos teclear, esto es una escena, lo que sea, bla, 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 bla. Y damos información a la persona que vaya a abrir esa escena luego de cómo estamos conectando nodos o lo que sea. Podemos, desde el panel de nodos, incluso desde aquí creo que podríamos hacer, pero desde el panel de nodos, imagina que tengamos toda la geometría dentro de un grupo agrupada. Pues botón derecho, grupo, y ahora tenemos todas estas en un único grupo. En lugar de tener todos estos nodos sueltos por ahí, pues tenemos un grupo. Los grupos, lo único pega que tienen es que hay que estar reordenándolos una vez que los desplegamos de nuevo en el Relationship Editor. Pero por lo demás, funciona muy bien para hacer múltiples conexiones de una vez. Entonces son muy útiles para tener, cuando tengamos una gran cantidad de nodos, pues gestionarlos de manera más eficiente. Más novedades que tenemos en la interfaz en esta versión de RealFlow. Por ejemplo, en el panel de nodos se han añadido estas 4 columnas que manejan los estados. Un nodo puede estar siempre en estado activo, que es verde, en estado caché, que se refiere a que ya hemos simulado, tenemos las partículas en el disco en alguna parte y podemos recuperarlas para seguir la simulación o hacer otras cosas con ellas. Ese estado es de color naranja. Esto mismo que estoy haciendo aquí, a un simple clic, activo, caché o inactivo rojo, lo puedo hacer viniendo al tab de nodo, y en el Simulation Status es esto. Entonces, si yo cambio aquí a caché, pues aquí automáticamente se cambia. ¿Vale? El segundo icono se refiere a si el nodo está exportando o sea, si está exportando o puede leer datos de disco, o si no está exportando. O sea, verde es que estoy exportando
O si estuviese en modo caché, estoy leyendo o puedo leer, y rojo es que no estoy exportando o no estoy leyendo. Esto lo podemos también habilitar o deshabilitar, botón derecho, Export, y también lo podríamos habilitar o deshabilitar usando el Export Central, que es una ventana que ya creo que explicaremos en otro tutorial, que se accede con F12. Si clicamos F12 aquí, vemos que están todos los nodos de la escena y, por ejemplo, si elegimos el dominio diverso, como lo hemos deshabilitado el export, está en rojo, pues aquí está deshabilitado. Si lo habilitamos, pues queremos exportar partículas de este formato, lo que sea, cerramos y entonces aquí automáticamente salta a verde. Más novedades que tenemos aquí. Por ejemplo, se han añadido en esta versión 2015 sliders. Ahora los parámetros tienen una manera mucho más cómoda de modificar sus valores. Tenemos con botón del medio sobre un parámetro izquierda derecha podemos también modificar el valor. Con botón izquierdo sobre el círculo que aparece en muchos de los parámetros podemos añadir keyframes, un solo clic. Nos movemos en el timeline, otro keyframe, nos movemos en el timeline, otro keyframe. Y si miramos abajo pues tenemos la línea roja que indica que hemos añadido keys a este parámetro en concreto. Con botón derecho podemos eliminar esos parámetros. Con botón derecho podemos bloquear los parámetros, algo que también es muy importante cuando no queremos que alguien modifique lo que nosotros hemos estado haciendo. Vamos a deshabilitar el parámetro. Podemos en algunos o muchos parámetros, vamos a ir por ejemplo, a ver si puedo aquí, en este caso no. Vamos a ver, partículas. Podríamos añadir, o una cosa importante antes que se me olvide, botón derecho siempre tenemos la opción de hacer help en cualquier contextual en cada parámetro. Si estamos en los tabs, F1 nos da, ahí no me funciona F1 aquí por alguna razón. Ok, botón derecho. Botón derecho nos da la ayuda también del tab en cuestión. Y botón de F1 o botón derecho F1 nos da el menú contextual del parámetro en concreto. Estaba comentando que, por ejemplo, yo ahora puedo también crear expresiones. Eso lo creo simplemente con, me coloco en el parámetro, le doy a igual. Y ahora estoy en teclado inglés, español. Tecleo igual y empiezo a introducir una expresión. Si lo que quiero es una expresión simple, por ejemplo, el seno de t, el seno del tiempo, pues ahora la gravedad estará variando de valor en función del tiempo de la escena. Podría incluso añadir parámetros que se refiriesen a otros parámetros de la escena. Entonces, para eso podríamos venir, como siempre toda la vida, a las variables contextuales de la escena, elegir otro nodo, otro parámetro y linkarlos. Por ejemplo, la posición en X de la gravedad está linkada con su valor, lo que sea. Pues lo quito de aquí y utilizo esto para ponérselo a la fuerza, por ejemplo. Y ya tendría linkado el valor a algo que está fuera de lo que es el valor en concreto. Como hemos modificado la posición, pues imaginaos que estoy moviendo la gravedad porque la tengo en modo bounded o lo que sea. Y tengo aquí diferentes valores en la escena para la gravedad, ¿no? Lo que sea. Estoy ya complicándome quizá en exceso, pero ahora deberíamos poder ver exacto cómo he linkado un parámetro a otro y estoy automáticamente tomando ese valor. Eso es muy útil, sobre todo cuando tenemos muchos nodos a los que queremos cambiarle un parámetro a la vez en función de otro, etcétera. Esto quizás sea un poco más avanzado y a lo mejor no tenía que haberlo comentado para no asustaros ya de entrada, pero bueno, me parece interesante que la posibilidad de que al añadir la expresión exista tanta flexibilidad y tanta potencia ahora mismo. ¿Qué más? Sí, se han añadido, vamos a ver cómo podemos hacer esto sin necesidad de estar. Voy a cambiar de escena, quizás voy a abrir otra escena demo. Podríamos abrir esta de aquí. Esta de aquí. Vale, esta tiene lo que comentábamos antes, que tenemos aquí notas en el Relationship Editor, notas en los objetos, que nos indican qué están haciendo los objetos en cuestión.
Las partículas, si tenemos activo en preferencias el modo de shading de shaders, en este caso creo que no están. Puedo variar aquí el tamaño a ver si se cambia. No, no se ha cambiado. Entonces 0, 2. Puedo venir a preferencias un segundo. Display, use shaders. Esto nos permite mostrar como esferas las partículas tanto en diverso como en híbrido, si mal no recuerdo. Básicamente para un propósito de visualización es mucho más cómodo desde mi punto de vista tenerlo así. Se ha añadido la posibilidad de tener rampas y eso está muy bien porque nos permite, vamos a ver, no tengo ninguna caché, voy a simular un momento aquí y ya vemos como las partículas empiezan a colorearse blanco o azul en función de esta rampa de color que tengo aquí, ¿vale? Esto se puede desplegar, podemos crearnos nuevos tags de colores, cambiar los colores, lo que sea, ¿no? Entonces empezamos a ver que automáticamente tenemos un feedback visual mucho más cómodo y también nos ayuda a entender mejor lo que está pasando. Y eso podemos verlo en función de diferentes magnitudes. La velocidad en este caso es lo que tiene activo, pero juraría que en el próximo parche, o depende del elemento, tenemos más canales como la velocidad, o perdón, la edad de la partícula, la viscosidad, la fuerza. En los solvers de SPH tenemos a lo mejor más variedad que en diverso todavía. Aparte de las rampas, tenemos también los follows. Esto está muy muy interesante. Ya desde la versión anterior se podía mostrar el efecto de... ¿Dónde tengo aquí? A ver, display. Estoy en display. Ah, vale. Son todos los demonios que son por fuerza. O sea, en este caso no. Pero por ejemplo, si voy a la gravedad, tenemos el campo de fuerza de la gravedad y lo podemos visualizar. La gravedad la tengo oculta, con lo cual no lo veía. Pero si nos ponemos aquí ahora, vemos que la gravedad nos muestra su fuerza y la magnitud quizás es muy grande para verla. Vamos a ocultar las partículas y a ponerlo activo. Podemos ver o podemos intuir un poco cómo va a afectar la fuerza que estemos utilizando y ahora se le ha añadido en esta versión 2015 la posibilidad de tener un fall off a la fuerza. Entonces dentro de esta cajita, o lo podemos cambiar a una esfera, la fuerza cambiará de valor. Entonces podemos tunear mucho mejor las simulaciones y darle un efecto mucho más natural. Podemos incluso utilizar custom shapes y ajustar las curvas y vemos cómo se va actualizando aquí de fuerzas en función de estas otras rampas o curvas que nosotros creamos. O sea, es un nivel de control muy muy alto y que permite hacer ahora efectos que antes no eran posibles. Pues eso es básicamente todo lo que tenemos a nivel de interfaz que saber. Luego, antes de llegar a ponernos a simular, hay unas cuantas cosas que son básicas. Creo que se me ha olvidado una cosita antes. Todo el tema de las shelves está muy cómodo porque podemos reordenarlas, podemos crearnos nuestras propias shelves, podemos ocultar las que no nos interesan, simplemente tenemos un editor muy potente de shelves y de comandos y podemos crear shelves, podemos decir mi shelf. Con simple drag and drop añadimos los comandos que nos interesan, podemos buscar los comandos que queramos. Por ejemplo, si yo quiero añadir aquí un mallador, pues pongo mesh y digo, vale, los híbridos, los BDB meshers, que son los modernos, los más rápidos, etcétera. Mesh, tenemos que tener el particle mesh BDB, exacto, tengo el particle mesh y el híbrido mesh BDB. Vale, pues tengo estos dos malladores, por ejemplo, lo que fuese, ¿no? Cierro y aquí tengo mi nueva tab, donde he seleccionado a lo mejor los comandos que utilizo más comúnmente o los que tengo para esa escena en concreto. Puedo añadir Python que yo convierto en un botón, puedo añadir grafos que se convierten en un botón, o sea que se ejecutan cuando clicamos lo que hay en la shell. Hay un ejemplo o dos de esto en la shell de híbrido. Tenemos estos dos que son scripts directamente y están aquí no como built-in botones, sino como script que se han generado luego y que se pueden mirar perfectamente. Si damos a Edit Command, podemos ver el script de Python que se ejecuta al clicar en ese botón. ¿Vale? Ok, esto es lo que se me había olvidado. Entonces ya
Para terminar, los puntos casi básicos que tienes que conocer, aparte de la interfaz de lo que hemos estado navegando, es preferencias. Punto 1. Normalmente no se va a trabajar en RealFlow sin venir de una plataforma 3D. Hay que saber cuáles son los ejes de coordenadas, o más que eso, cuál es la plataforma 3D y seleccionar eso al empezar a trabajar en RealFlow. Porque si no, luego toca estar haciendo rotaciones para machear lo que quiera que tengamos en nuestra plataforma 3D con lo que se tiene en RealFlow. Entonces, si estoy en Maya o XSI o Houdini, tengo este eje. Por defecto está Live with Cinema. Y el otro alternativa es el eje Setup, que tiene 3D Max y el que podría tener Maya también. Aquí podemos seleccionar número de decimales que tengamos en los parámetros. Muy importante, las escenas donde se guarda todo lo de RealFlow, las escenas demo, ya eso es también un inciso. Mejor copiarlas o salvarlas fuera antes de simularlas, porque si no, no van a exportar nada, ya que están en la carpeta de instalación y eso necesita permiso de administrador. Pero todo lo que generemos en RealFlow y todas las preferencias se van a guardar donde nosotros digamos aquí en preferencias. Por defecto está en C RealFlow. Vamos a ir moviendo un momento rápido. Los shortcuts se guardan en esta carpeta, documentos, user, bla, bla, bla. Los scripts, lo mismo, scripts y comandos, son todos archivos XML editables, las shelves. Entonces, todos estos paths se pueden cambiar, ¿vale? A ver, simulación. Esto es simulación global. Cada vez que se genera una nueva escena, se utiliza estos settings que están aquí, para todo. Para el substepping general, número de frames por segundo, número de threads que se va a usar, para híbrido, diverso o Caronte. Ahora, a nivel de escena, se pueden cambiar, ya lo veremos luego, a través del botón Simulate en un dropdown, que lo vemos un segundo. A nivel de display, si ocurre algún crash de RealFlow manejando la interfaz, normalmente suele estar relacionado con el uso de shaders. Lo desactivamos y ya no vuelve a pasar, por lo general. Hay 3 modos de visualización de la interfaz, más oscura, menos oscura. El nivel de verbosity o de feedback que queremos en la interfaz aquí, la información del número de partículas, número de caras de la geometría, etc. Esto podemos decidir si queremos un único nodo visible o todos los nodos o ninguno. Alguna que otra cosa más por aquí. Por ejemplo, también importante, RealFlow por defecto simula en metros. Un cuadro dentro del grid de RealFlow, en una vista ortográfica, es un metro cuadrado. Entonces tenemos que tener en cuenta en qué escala trabajamos en nuestra plataforma para cuando vengamos a RealFlow las cosas tengan sentido. Siempre sabiendo que tenemos un metro en RealFlow y trabajando en esa escala, quizás las cosas sean más sencillas que si estamos subiendo y bajando de escalas todo el tiempo. También hay una escala global con la que se puede ajustar en este icono de aquí abajo. También interesante tener auto backup de nuestras escenas. Salvo las partículas antiguas, las del Standard Particles, las dinámicas y RealWave, el resto de elementos de RealFlow no se guarda con la escena, con lo cual el FLW no es mal formato si no se está trabajando con esos 3 que he mencionado. Para todos, quizá lo más cómodo es utilizar siempre el auto backup a XML, porque eso es un archivo que se puede editar. El FLW no se puede editar. Podemos incluso decirle que nos mande un email cuando termine una simulación. Ya eso lo habíamos visto, donde se guardan los shortcuts. Podemos, si estamos haciendo scripting, podemos decirle que nos autocomplete, etcétera. Mostrar el tipo de iconos que queramos. Podemos eliminar el texto debajo de las shelves. No, muchas más cosas. Todo eso suele ser bastante sencillo. Una cosa interesante quizá es cambiar el modo de visualización de estas líneas en el Relationship Editor, que sean splines, curvos o líneas rectas. Eso se hace con esta línea de aquí. Padding, eso también se puede gestionar a nivel de escena desde el Export Central, cómo queremos que nuestros ficheros salgan cuando estamos exportando. A nivel de previews lo mismo, si queremos customizar que salgan una movie generada o que te lo haga en frames, resolución, etcétera. Tema de layouts lo hemos visto, cómo cambiar las preferencias del editor de texto. Job Manager, cuando tenemos más de una máquina y podemos mandar trabajos a simular, si tenemos licencias de nodos, se gestionaría todas las preferencias del Job Manager desde aquí. Y por último, Command Line, lo mismo. Estas son las preferencias globales de RealFlow. Cierro preferencias y ahora a nivel de escena trabajamos desde aquí. Si queremos mandar por Command Line, venimos aquí, seleccionamos Command Line, sale este iconito ahora aquí. Cuando le doy a simular, salta
Eso porque estoy con una escena demo, es lo que comenté antes. Pero bueno, salta un batch script y empieza a una ventana de batch y empieza a simular en el background. Eso está bien porque podemos luego simplemente, mientras está simulando, darle aquí, cargar la caché que haya simulado y ver si nos va gustando o no. Y si no, paramos, cambiamos y volvemos a darle. Las preferencias del command line se accede desde aquí, se dice, pues quiero que sean las mismas de la escena, quiero que sean los mismos números de procesadores, a lo mejor ya tengo simulado y simplemente quiero generar una malla, le doy solo a generar la malla, o quiero continuar una simulación, le doy al uso de caché, o quiero arrancar una simulación que contiene un estado inicial, entonces utilizo el reset para forzar que haga un reset y que estará estado inicial. Vale. Y por último, terminamos viendo las opciones de simulación. Estas son las opciones que se guardan por escena, no globales. O sea, RealFlow te genera unas cuando creas la escena, tú puedes modificarlas por escena. El stepping es lo que controla globalmente todos los solvers de RealFlow. Todos se van a ajustar a lo que tengamos aquí. Por defecto funciona en la mayoría de las ocasiones. Hay veces en las que podemos bajar del máximo de substep o necesitamos subirle el mínimo. Ya eso lo vamos adquiriendo con la experiencia. Settings de híbrido, settings de diverso y settings de Caronte. Como digo, todo esto va con experiencia y con muchas veces prueba-error, muchas veces mirando tutoriales que ponemos en la página, en la ayuda, etc. Cosas interesantes por aquí, a lo mejor que tenemos el uso de GPU, tanto en diverso como en híbrido. El uso de GPU en híbrido no es tan interesante, de hecho casi es despreciable la ganancia. Sin embargo, el uso de diverso empieza a ser interesante, sobre todo a partir del primer parche de RealFlow 2015, donde tendremos soporte a CUDA. Ahora mismo solamente OpenCL y el de híbrido seguirá siendo OpenCL por un tiempo. Pues nada más, con esto espero que sigamos haciendo tutoriales y que sea interesante para vosotros el poneros a trastear con RealFlow 2015. realflow.com/try y se descarga uno la demo y se pone a jugar con él. Gracias.